Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy John Jocks y ahora vamos con la lección de la parte de razonamiento lógico verbal. Como hemos hablado alguna vez, la prueba de aptitud académica cuenta con dos partes. La primera, la de lógico-matemática, y la otra, la de razonamiento verbal. En esta nos vamos a enfocar en este video. Primero, podemos preguntarnos qué es la lógica o qué es la lógica en la que se basa la prueba de aptitud académica. Se basa en la lógica formal. ¿Y qué es la lógica formal? Simplemente el estudio de la validez de los razonamientos. Entonces, eso es lo que le va a importar a la lógica formal. Un razonamiento es válido si de la información que tenemos o de la información que se nos da podemos sacar una conclusión. Un razonamiento siempre llega a una conclusión y se apoya en la información que nos dan. Si logra agarrar esta información y con eso llegar a una conclusión, entonces se puede decir que el razonamiento es válido. Entonces, de la información sacamos una conclusión. Y de ser así, es un razonamiento válido. Entonces, a la lógica formal, lo que le interesa es la solidez o qué tan bien estructurado está el hilo conductor de la información a las conclusiones. Entonces, para tenerlo bien claro, entonces un razonamiento lleva a una conclusión y para llegar a esa conclusión ocupa información. La información se presenta por medio de premisas, o así es como se llaman en un razonamiento lógico. Y una premisa es simplemente una oración que afirma o que niega algo. Ahora, como ya lo dije, yo sé que es muy repetitivo, pero es solo para que lo tengan claro. Un razonamiento es válido si sale de información. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. Esto es lo que se llama un silogismo. No ocupan saberlo, nada más es para que lo tengamos claro ahí. Entonces la premisa 1 dice, Juan es un hombre. La premisa 2, todos los hombres son mortales. Aquí podemos ver cómo hombre y hombre se repite. Eso es lo que se llama en lógica un término medio, o sea, un término que nos conecta a dos ideas. Entonces, ¿cuál conclusión sería? Que Juan es mortal. Entonces, si sumamos la premisa 1 más la premisa 2, nos da la conclusión de que Juan es mortal. Y esto es válido, porque de la información que teníamos, llegamos a una conclusión. Entonces, como les dije, otra vez, a la lógica formal le interesa solo la validez. No importa que tengamos información falsa. Lo que importa es que de la información lleguemos a la conclusión. O sea, que no metamos cosas de afuera o que no metamos información que no está en las premisas. Entonces no importa que sea falsa o verdadera. Eso no le interesa a la lógica formal. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Por ejemplo, tenemos la premisa 1. Todas las arañas tienen 6 patas. Es sabido que los arácnidos tienen 8 patas, como los alacranes, las arañas y otras especies. Entonces, esto es mentira. La premisa 2 dice, todos los seres de 6 patas tienen alas. Esto también es mentira. Por ejemplo, una hormiga. No todas las hormigas tienen alas. Hay algunas, pero no todas. Entonces también es información falsa. Entonces, ¿qué conclusión podríamos llegar? Dijimos que esto es falso y que la segunda premisa también es falsa. Pero eso no le importa a la lógica formal, en la que está basada la prueba de aptitud académica. La conclusión sería que todas las arañas tienen alas, y esto es una gran mentirota.
pero es una conclusión válida. Es falso, pero es válido, porque de la información que nos da, llegó a la conclusión. Entonces respeta la información que nos da para llegar a esa conclusión. Esto es lo que tenemos que hacer en el examen de admisión. No importa la información que nos den, hay que creerla. Yo sé que es muy fácil, pero eso es en lo que más falla la gente. Hay que trabajar solo con la información que nos dan. Solo trabajar con la información que nos den. Esto hay que grabárselo en la cabeza antes de ir a hacer el examen. Entonces, no hay arañas de 6 patas. Pero es un razonamiento válido. Entonces, para la prueba de aptitud académica, recordemos, o por lo menos este es el método que yo uso, lo que hago siempre es analizar los textos. ¿Esto qué significa? Separar las ideas, donde hayan comas y donde hayan puntos. Dependiendo obviamente de donde estén las comas y los puntos, pero normalmente esto nos ayuda a separar ideas. Y esto nos ayuda a entender el texto de forma más sencilla, ya que lo analizamos o lo hacemos en pedacitos. Entonces es más fácil comprender un texto muy largo si lo tenemos o lo analizamos por partes. Y siempre tenemos que centrarnos en responder de qué me están hablando antes de empezar a hacer todo lo demás. Y mientras estamos leyendo, vamos identificando palabras claves, palabras que si quitamos no tendría sentido la oración. Y también buscar el sujeto y predicado. Si encontramos el sujeto o de qué nos están hablando o de quién nos están hablando, se hace mucho más fácil entender los textos, que normalmente tienden a ser un poco complicados. Y eso nos ayuda a identificar claves. Después de que entendimos el texto, tenemos que respondernos qué me pide el ejercicio o qué me está preguntando. Y ya después con esto puedo contestar. Y cuando vaya a contestar, puedo recurrir a mis palabras claves. Esas palabras las puedo subrayar o las puedo encerrar en un círculo, lo que yo quiera. Y esa va a ser mi información para contestar. Es similar a como yo les había explicado en la parte matemática. Necesito información para poder responder. Ahora sí, cuando tengo estas palabras claves, puedo cambiarlas por sinónimos o por palabras más sencillas que yo conozca, pero que no le cambien el sentido de la oración. Simplemente es para volver a leerlo de forma rápida, pero que sea más fácil a la hora de definir de qué me están hablando y que sea más fácil de entender. Cuando lo cambio por sinónimos, luego leerlo y contesto. Pero recuerden siempre el tiempo. Hay poco tiempo para hacer los ejercicios. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos del folleto de admisión. Si está muy pequeño, nada más busquen los ejercicios. Lo hice así porque ustedes han visto que mi letra no es muy bonita y además yo no escribo en este tipo de letra, entonces me cuesta montones, entonces así se hace un poco más fácil. El ejercicio dice: decía Séneca que no hay árbol firme ni constante, sino aquel que el viento azota con frecuencia. Entonces primero leemos, analizamos, subrayamos palabras claves y esto nos va a ayudar a entender el texto, especialmente cuando son textos muy complicados. Normalmente meten textos filosóficos o muy técnicos para que la gente le cuesten más, pero si lo hacemos así va a ser mucho más fácil. Y siempre definamos de quién nos están hablando. Eso es sumamente importante. Después saco palabras claves o palabras de apoyo, palabras que van a apoyar mi respuesta, ya vamos a ver cómo. Y con eso respondemos. Entonces empecemos, ok, nos hablan del árbol, de lo que decía Séneca de los árboles. Entonces no hay árbol ni firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia, ok.
Podemos leerlo de una forma más sencilla. No hay árbol firme, solo el viento azota con frecuencia. Y ahora nos preguntan, de acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor le otorga a las dificultades un carácter. Vamos a ver, las dificultades aquí serían el viento, por eso lo encerré en el círculo. ¿Las dificultades tendrían un carácter creador? No nos dice nada que el viento cree el árbol. ¿Que le dé forma al árbol? Tampoco. Tal vez en la realidad el viento podría formar un árbol o deformarlo, pero tenemos que quedarnos solo con la información que nos dan. No nos dice nada de que lo regenere, y este es un truco. Veamos que creador y constructivo podrían ser más o menos sinónimos, dependiendo del contexto. Y como solo puede haber una respuesta correcta, cuando ustedes encuentren sinónimos en las respuestas, ustedes de una vez las pueden eliminar. Porque solo puede haber una respuesta correcta, y si hay dos palabras iguales, entonces simplemente las eliminamos. No puede ser formador, regenerador, entonces sería fortalecedor. Fortaleza, firme, consistente. Esas serían mis palabras de apoyo. Lo que hago es buscar sinónimos que me apoyen con el texto cuando yo vaya a responder. Entonces leemos, analizamos, subrayamos y otra vez buscamos palabras de apoyo, y también esta es otra técnica que he aprendido con los años, que es preguntar a las opciones ya cuando vaya a responder. Vamos a ver cómo. Dice, algunos animales expulsan fluidos para delimitar su territorio. Otros lo hacen para ahuyentar a sus enemigos y otros más para atraer a miembros del sexo opuesto. En los humanos, por su parte, el lenguaje es el instrumento que se utiliza para cumplir estas funciones. Al fin y al cabo, todo ser vivo es capaz de transmitir información a través de diferentes formas. Entonces nos dice que se transmite información a través de fluidos. Entonces, ¿el lenguaje transmite más información que los fluidos? No nos dice que sea mejor. ¿La expulsión de fluidos siempre transmite información? No nos dice que siempre. ¿Los animales transmiten información solo mediante fluidos? No nos dice que sea el único canal. ¿La información solo se transmite mediante el lenguaje y los fluidos? No necesariamente. ¿En la función de algunas conductas animales es transmitir información? De algunas sí. Nos habla de utilizar fluidos para transmitir información. Y entonces significa que algunas de esas funciones animales, de las conductas animal, sí es para transmitir información. Es muy importante esto de siempre, solo y más, y algunas. Cuando nos dicen solo es que solo, cuando nos dicen siempre es que siempre va a pasar. Eso hay que tenerlo muy claro. Y ahora sí, vamos con el preguntar a las opciones. Dice, Thomas Fuller afirma que el buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería. Las flechas serían como decir el instrumento para hacer una acción. La puntería sería como el resultado y la acción en sí sería disparar una flecha. Entonces el arquero es juzgado por los resultados de una acción, por decirlo así. Entonces los hechos sería la acción de disparar. Entonces la responsabilidad de la suerte no nos hablan nada de la suerte. Si se lo preguntamos, de acuerdo con esta frase es posible que el autor le otorga a los hechos el peso de la justicia. No nos habla de que a través de los hechos se haga justicia. Ahora, un valor importante, un carácter noble. En este contexto son casi sinónimos. Un valor importante puede ser algo que tenga un carácter noble. Son casi similares, son muy similares, entonces las eliminamos. Y si alguien está siendo juzgado, significa que está esperando una sentencia o que va a ser víctima, por decirlo así, de una sentencia. Entonces tenemos que sería esa opción. Un árbol en este caso hay que rellenar los espacios, vale más que un bosque de advertencias, pues se aprende mejor de la propia y sencilla vivencia que de las glorias ajenas. Vivencia es una palabra clave aquí, entonces se aprende mejor por las vivencias que por glorias ajenas. Eso sería una forma fácil de leer el texto. Éxito y fracaso, no nos habla nada del éxito, fracaso tampoco. Y éxito podría verse también como un sinónimo en este contexto de una conquista. Entonces esas dos podemos eliminarlas. Ocupación, esa nada que ver.
Experiencia. Podría ser experiencia, un árbol de experiencia. Vale más que un bosque de advertencias. Se aprende mejor de la propia y sencilla vivencia. Vivencia, experiencia. En este caso, esta palabra nos apoya. Significa que vivencia y experiencia están en un mismo contexto y tiene sentido al completar la oración. Entonces un árbol de experiencia sería la respuesta correcta. Ahora el 40. Durante la mayor parte de la historia, los humanos han sido... tenemos que rellenar estas dos partes y tiene que ser en orden. Por lo que no es extraño que la escultura haya cumplido de tiempos inmemoriales una función. En otras palabras, el arte escultórico, en otras palabras es que ahí viene la conclusión. El arte escultórico siempre ha sido útil para transmitir conocimiento mediante imágenes. Entonces, función, si estoy transmitiendo conocimiento, es educativo. Transmitir mediante imágenes, ya que nos dice que los humanos no sabían leer, eran analfabetas. Entonces, una forma de transmitir conocimiento sería a través de imágenes. Entonces, si ponemos las palabras ahí, tiene sentido y por ende, la respuesta correcta es la D. Ahora la 44. En relación con el peligro, los tímidos, los cobardes y los valientes actúan de maneras diferentes. En este caso, los tímidos lo evitan, los cobardes actúan, pero actúan temblorosos, y los valientes lo enfrentan, aunque después se percaten del riesgo. Entonces, si lo evitan, significa que desde antes ven el peligro. Si actúan, pero lo hacen de forma temblorosa, significa que es con miedo. Entonces es durante, pero que sí lo hacen. Y si es que después, significa que se percatan del peligro hasta después. Entonces la respuesta correcta sería la A. Aquí tenemos que luego y después son sinónimos, entonces eso nos ayuda a responder. Cuando encontramos un sinónimo en el texto y en una de las opciones, eso nos apoya nuestra respuesta. Las demás no tienen sentido, a pesar de que se pueden ser como que se acercan, pero no es exactamente lo que busca el texto. Tenemos que quedarnos solo con la información que nos da, no podemos meter más. Y esto sería todo. Espero que les haya quedado más clara la parte de español. Cualquier cosa, si fue muy rápido, pueden volver a ver el video. Yo soy John Jox, nos vemos la próxima. Espero que les vaya genial en el examen. Si tienen alguna duda, porfa me contactan.